Parte número 2. Bueno, después de hablar de lo que estuvimos hablando, del llamamiento eficaz de Dios al pecador, vamos a empezar siguiendo con Juan el capítulo número 7. Y el primer audio yo voy a hacer del versículo número 1 al 24. Se va a llamar la ortodoxia y la ortopraxis de Jesús. Después voy a explicar qué significa un poquito eso. Bueno, no voy a leer todo porque no me va a dar tiempo en estos 16 minutos y 30 segundos que me queda, pero lo invito a que ustedes los lean, o sea, mientras yo voy hablando, que es del versículo 1 al 24, es lo que voy a hablar, es un poco. Habla que había pasado un tiempo, desde la Pascua que vimos el domingo pasado, hasta esta nueva fiesta de tabernáculo, había pasado un tiempo, no se sabe mucho, creemos que podríamos ser 6 meses, cuando dice, después de estas cosas, Juan no está tan interesado en mostrar cronología, o sea, vamos a decir tiempo, sino está tan interesado, ustedes saben, en mostrar que Jesucristo es el Mesías, aunque da datos también, pero el periodo podríamos decir 6 meses, entre la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, que dice después de estas cosas, transcurrió un tiempo donde Jesucristo decidió quedarse en Galilea, enseñando en vez de ir en Judea. Ese tiempo, el Señor lo utilizó ¿para qué? Para enseñar a sus discípulos, ¿no? Entonces se quedó ahí. Bueno, ahora después ustedes saben el relato, ¿qué pasa? Bueno, que los hermanos que eran incrédulos, ustedes saben que no, eran escépticos, no creían en él, ¿qué sucede? Empiezan a hablar, ustedes el relato empiezan en el versículo 2, le dicen de que estaba, ustedes saben, la fiesta de los judíos era de los tabernáculos, después habla un poquito qué era esa fiesta. Pero ¿qué sucede? Ellos le decían que Jesucristo subiera allá arriba, ¿por qué? Porque si él se quería dar a conocer, o porque ellos no entendían bien cuál era la misión, aunque lo vieron hacer un par de milagros y cosas, pero no habían creído como el Mesías. Entonces le dice, sube allá, a donde está toda, podríamos decir, la élite religiosa, y ahora vienen los movimientos, y toda, podríamos decir, la iglesia está en el centro. No te quedé acá predicando, acá, con este grupito de poca gente que tenés. La forma que vos tenés de hablar, andás a conocer. Ahí está el movimiento. Es así como lo decían. Pero el Señor no estaba interesado en que lo siguieran y traer, sino que dice él. Él estaba interesado en qué. ¿A qué lo movía él? ¿Cuál era su agenda que él lo movía? Era la agenda que él tenía celestial con su Padre celestial. Él no hacía nada. Por eso cuando hablamos un poco de la ortodoxia, la ortopraxis de Cristo, la ortodoxia es la conformidad, vamos a decir, con los principios de una doctrina o las normas prácticas tradicionales que generalmente son conocidas como aceptadas por la mayoría. Ahora Cristo no utilizaba esa clase de ortodoxia aceptada por la mayoría, como hoy vemos ecumenismo, sincretismo, pragmatismo religiosos en las iglesias. Cristo lejos de esas cosas estaba. ¿Cuál era? Su agenda era la del Padre. Él se movía a eso, se movía de acuerdo al consejo eterno, de acuerdo a la voluntad. No es mi tiempo, decía, vayan ustedes, que a ustedes les gusta ser reconocidos por el mundo, yo no. Entonces, eso era la ortodoxia de Cristo, se movía de acuerdo a lo que el Padre le iba diciendo, como nosotros hacemos. ¿Cómo nos movemos? Bueno, nosotros nos movemos los cristianos por medio de la palabra de Dios. Esa es la ortodoxia que tenemos, la enseñanza. Ordos quiere decir correcto, o recto, de una opinión, hacerlo correcto. Esto es una decisión correcta o verdadera, una doctrina correcta. En Cristo se movía de acuerdo a lo que el Padre decía, su camino recto. Yo te enseñé el camino por el que debes andar recto, íntegro. Él no se movía. Ahí, llegado el tiempo de cumplimiento, dice que Cristo vino bajo la ley. Siempre ustedes lo ven, Padre, he venido a hacer tu voluntad. Siempre estaba ahí, incluso lo que oraba. Quita esto, sí, de acuerdo a tu voluntad. Él no hacía nada, aunque sentía quizá algo, pero él decía, Señor, que se haga tu voluntad. Y esa era la ortodoxia, él se movía de acuerdo a lo que el Padre le iba a decir. No tenía doctrina de hombre. Incluso lo acusan, después vamos a ver, de no tener conocimiento en un seminario de divinidad, que ni siquiera podemos decir, ¿y quién lo levantó como rabí, como maestro, como pastor, como John Bunyan, que era acusado? Él era así. La ortopraxis, es correcto también, que igual que ortodoxia, pero praxis es acción, ¿no? Que dice una mala praxis que ha hecho un médico o algo. Bueno, la praxis es una acción. Ese es el cuidado de una acción correcta. Esa es una acción correcta, orto correcta, praxis correcta.
eso de las creencias que uno sustenta o cree, o los principios que uno cree. En este caso hablamos de principios doctrinales, ¿no? ¿Por qué decimos esto, amado? Porque la ortodoxia no sirve de nada si no hay una ortopraxis. Si Cristo se movía de acuerdo a la ortodoxia que tenía que el Padre. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante van a ver que el Señor les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque eran oidores, pero no hacedores. Cristo no era así. Es nuestro modelo de ortodoxia y ortopraxis. ¿Qué significa? Él, de acuerdo a lo que, por supuesto, le iba a revelar al Padre, Él se movía. Lo mismo debemos hacer en nuestra vida diaria. Debemos movernos de acuerdo a lo que dice el Señor. Y el Señor nos enseña, en estos relata eso. Que si no carece de valor, amado, que nosotros tengamos mucha doctrina, teología sistemática. Yo conozco muchas personas, se lo puedo asegurar, que me adelantan en conocimiento, y a veces los veo gritar y lo insultan al otro y le dicen cosas. Ahora son conocedores como Saulo de Tarso, sentado a los pies de Gamaliel, pero persiguiendo a la iglesia. Entonces conocimiento no sirve de nada si no hay amor. Y debemos aprender eso del Señor, una buena conducta que el Señor nos mostraba. Y estaba caracterizada, ¿por qué? Por esa integridad que él tenía y ese compromiso que tenía. El Señor no se movía por lo que le decían los demás. Por eso cuando le dice, sube allá, que si tú crees que eres el Mesías, sigo con el relato, ¿qué dice? Que hazte ver, hazte conocido ahí, pero por eso sus hermanos malentendían cómo él había venido, porque no lo veían a él como un Mesías, lo veían como a alguien más que estaba ahí. Pero el Señor no iba ahí como un adorador más o como uno de los más a festejar la fiesta y todas las cosas que se hacían ahí. Él iba a dar un mensaje de su parte, de su Padre, que lo vamos a ver en el tercer audio, que él se iba a levantar y iba a decir algo ante los ojos atónitos de toda esa gente. Pero muchos eran incrédulos ante lo que a él no le importaba. Él se movía siempre de acuerdo a la voluntad de su Padre. Y él dice que, fíjese que él le dice algo como para ellos el tiempo siempre es lo mismo. O sea, para ellos el tiempo siempre da lo mismo para sus hermanos. ¿Por qué? Pero para él no. Porque si ustedes ven en Juan 3, 19, 22 que vimos hace un par de, creo que semanas o meses, que él dice que lo que él hablaba, ¿qué hacía? Acusaba ¿qué? A las personas. ¿Se acuerdan Juan, creo, 3, 19? 3.19, creo, 3.19 y 20, si no me equivoco, a ver. Sí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque las obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, y bueno, si siguen leyendo, Cristo cuando hablaba, por supuesto, Él era una luz y traía condenación por su misma, lo que Él enseñaba, no solo enseñaba, por su vida también. Señor, sabemos que usted que le decía, ellos sabían, sabemos que usted no está ahí tratando de conformar a los hombres. Nosotros también lo mismo, no estamos para conformar a los hombres. Vivimos en una época donde los que se dicen que son cristianos son los que nos atacan, los de mismo de adentro. Andamos queriendo predicarle a cristianos. Y esto lo aprendí hace años. Yendo por acá a predicarle a pastores, que decían que eran pastores, enojándose. Entonces, ese es el mundo donde vivimos, y Cristo nos amoldaba a este mundo. ¿Por qué? Decía, porque ellos le decían, ve y muéstrate al mundo, revélate al mundo de quién eres. Ve a Jerusalén, ve a ese lugar a mostrarse. Pero Jesucristo le decía que no, incluso después Juan, fíjese que le está diciendo, perdón, Santiago el que no creía acá. Fíjese que ustedes ven, ahí están los hermanos, eran los hermanos de Jesucristo. En la epístola que después, que cuando él nace de nuevo, en Santiago 4.4, fíjese lo que dice este mismo hombre, que era incrédulo. Dice Santiago 4.4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese hombre después lo entendió, pero ahí no entendía. No había llegado el tiempo, quizás, ahí, pero después, más adelante, parece que sí, porque vemos que nosotros, él, no solo eso, sino que pasó a ser un pastor, en Santiago, en una de las epístolas más viejas que tenemos. Y 1 Juan 5.19 sabemos, dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué sucede? Entonces por eso que Jesucristo no se movía de acuerdo vamos a decir, a la agenda del mundo, a la corriente del mundo.
Y Juan mismo, el autor acá, lo tenemos más adelante, que dice: no améis al mundo, porque si alguno malo al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, ustedes saben lo que sigue diciendo. Y Romanos 12:1, que dice que no amemos a este siglo. Bueno, este es el siglo malo. ¿Por qué? Porque debemos renovarnos por medio de vuestro entendimiento, y eso debemos hacer. Tenemos que tener conocimiento, ortodoxia. ¿Para qué? Renovar nuestra mente para que nuestra ortopraxis o nuestra vida cristiana, nuestro caminar, sea conforme a lo que Dios quiera, para que podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios. Si no conocemos la palabra de nosotros, ¿cómo vamos a andar así? El Señor me dijo que usted va a ser mi esposa. Ah, amén. No es así, no sucede así. El Señor me dijo que usted me tiene que dar su auto. No sucede así como vemos en el día de hoy. Las cosas que vemos atroces, de verdad. Como Juan, yo creo que Juan dice, vio un apocalipsis, vio así, se asustó. No sé qué habrá visto, pero quizá vio todas estas cosas de estas iglesias ahora. Entonces debemos tener cuidado. Nosotros no nos movemos conforme a los deseos de la carne. Por eso todo es vanagloria. Es espurio, es vanidad de vanidades, todos esos deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por supuesto, Cristo hizo la voluntad de Dios, y todos aquellos que están en Cristo pueden permanecer para siempre. Pero no es porque yo me hago la voluntad y puedo permanecer, sino por estar en Cristo. Entonces, vemos más adelante que la opinión, él sube después de un tiempo, cuando es el tiempo, hay una opinión dividida de la gente, vamos a decir, de la gente ahí, y el mundo lo empieza a atacar. Están divididos porque no sabían quién era, si era el Cristo o no era el Cristo. Y en el versículo 14 y 15 dice que el Señor se sentó a enseñar, y eso es importante. El Señor se enseñó a enseñar, y eso es lo que molestaba su enseñanza a los rabí, porque ellos enseñaban, vamos a decir, no sé si saben ustedes, había muchas escuelas de ahí de interpretación teológica, de la escuela de los rabinos. Pablo estaba en los de Gamaliel y había otros más, estaban los fariseos, estaban los saduceos. Los saduceos muchos no creían en muchas cosas milagrosas y cosas de la resurrección de los muertos. Los fariseos estaban unidos, pero después lo van a ver que se hacen un ecumenismo contra Cristo. Y pasa lo mismo, amado. Muchos se unen cuando uno está predicando. ¿Nunca le pasó a ustedes? A mí sí, que uno está predicando y muchas de esas personas que son incrédulas están en la mesa y se juntan con tal de atacarte. Pero entre ellos se llevan mal, Entre ellos se llevan mal. Pero con tal de atacar a un cristiano, se juntan entre ellos y se empiezan a cizañar y a atacarte. Así hacían con Cristo. Porque Él abría su boca y salía palabra de vida eterna. No estaba para conformar al hombre y decir, sí, vení acá, vamos a predicar que vos... No, decía el Señor. Yo tengo una misión que hacer. Y Él no paró. Y eso es lo que sucedía. Lo acusaban a Cristo, se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe de letra? Letra significaba, ¿cómo tiene un estudio? Nunca fue, él era un carpintero. O John Bunyan, este es un hollinador. ¿Quién es este? Bunyan tuvo que predicar de su casa. Por eso amo a ese hombre. Fue un ejemplo para mí. Un día tuve que tomar una decisión yo. O me quedo con ellos o qué hago. O predico como la casa como predicaban antes, aunque no venga nadie. Hay que hacer la voluntad de Dios. Nuestra ortopraxis tiene que estar de acuerdo a nuestra ortodoxia como Cristo nos enseñó. A él no le importaban. Bunyan fue llevado por predicar sin licencia. Sabemos que desde gracias a eso sale el progreso del peregrino. Entonces muchos objetaban entre ellos, no tiene un seminario teológico, no tiene un seminario pastoral, no tiene un seminario en divinidades máster, no tiene esto, no tiene aquello. ¿Cómo puede saber esto? Él era Dios mismo y el Espíritu de Dios estaba sobre él con toda sabiduría y toda verdad. Y eso a ellos los molestaba, que cuando él abría la boca no tenían una buena apología para hacerla a él. Y entonces se enojaban y querían atacarlo a Cristo. Eso es lo que lo llevó a la cruz, por los celos que tenían. Y Cristo nos muestra eso para ir cerrando un poco. Voy a apurar el tema. Cuando Cristo dice, mi doctrina no es mía, dice, sino de aquel que me envió. Lo mismo nosotros. Nuestra doctrina no debe ser doctrina nuestra de hombre o pragmatismo para atraer gente. Debemos predicar lo que dice Dios. La doctrina que Dios nos manda.
Eso, no debemos poder hacer un reduccionismo del mensaje. No, doctrinas secundarias, Daniel, no las predique. Predicate el Evangelio y lo necesario para que... No, no es así. No es así. Debemos predicar todo lo que el Señor nos mandó. Porque la doctrina no es mía. Es del Señor, todo el consejo de Dios. Y eso es lo que el Señor hacía. Y eso debemos aprender, amados. No somos buscadores de pleitos teológicos y de debates. Pero cuando alguien demanda nuestra razón, nosotros abrimos la boca porque el Señor nos respalda. No peleando ni discutiendo. Pero sí debemos decir la verdad en amor. Y eso es. ¿Cómo podemos saber que la doctrina de Cristo es verdadera? ¿Cómo podés saber que si yo estoy predicando el verdadero evangelio ahora? Porque tengo una Biblia como tienen las de Mayo. Bueno, Cristo dice, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que saber si mi doctrina es verdadera. ¿Quiere saber si es la doctrina verdadera? Bueno, fíjate lo que predicaba Cristo. Si yo te apunto a Cristo, si veo, te muestro lo que decía Cristo. No sentimentalismo, es altar y fiesta y decreto. Cristo, ¿cómo sabemos? Bueno, porque venía un conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Debemos saber, dice Cristo, apela al conocimiento. Conocer, asentimiento. ¿Y esto qué era? Se apunta a la redención, se apunta al Evangelio de Cristo. Cristo nos mostraba eso. Cristo abría su boca y decía que eran pecadores, eso molestaba. Arrepentido, el reino de Dios ha llegado. ¿Quieres saber si la doctrina de Cristo? Bueno, indaga, investiga, qué es lo que predicaba Cristo, qué es lo que hacía Cristo. Porque eso es lo que nos mandó a nosotros. Juan mismo más adelante en otra epístola dice en 1 Juan 4.1 debemos probar los espíritus, a ver si vienen de parte de Dios. En 2 de Juan otro dice que no debemos aceptar a otro que venga predicando otra cosa que no haya predicado Cristo, ni siquiera saludarlo. ¿Son duras palabras de oír? Sí. Pero esa era la ortopraxia y la ortodoxia de Cristo. Y era así, nos vamos a ser aceptados. Bueno, quedan muchas cosas todavía por hablar, pero voy a tener que pasar al audio número 3.